Bienvenidos a nuestro programa Ruta Bíblica. Mi nombre es Luis Breña, conductor del programa. El día de hoy vamos a ver un asunto que considero que es de vital importancia para poder comprender la Sagrada Escritura en su totalidad. Y es que hoy vamos a hablar el tema sobre la alianza en la Biblia, ¿no? Y cómo este eje o hilo conductor pues va a atravesar precisamente toda la Sagrada Escritura y nos va a permitir tener una mejor comprensión del texto bíblico, ¿sí? Entonces, a continuación, quisiera presentarle la diapositiva. Bien, entonces iniciamos, ¿no? Vamos a ver el tema de la alianza. Y este tema de la alianza también está relacionado con otro concepto que vamos a entrar en detalle, que es el tema de la historia de la salvación, ¿sí? Alianza e historia de la salvación. Entonces, bueno, iniciamos, ¿no? Primero es explicar qué consiste o qué es una alianza en la Biblia, ¿no? Una alianza es un pacto o una asociación solemne, importante, puede ser entre un grupo de personas o también una asociación entre Dios y los hombres que va a implicar una serie de compromisos o garantías mutuas, ¿no? Básicamente, por ejemplo, las alianzas que hay en el Antiguo Testamento, tiene a Dios por una parte, en donde Él se compromete a ser Señor, por ejemplo, de Israel, y el pueblo a su vez se compromete a mostrarle fidelidad a Dios como su Señor, cumpliendo sus leyes, siguiendo sus preceptos, ¿no? Otro ejemplo, imagen de lo que es la alianza en la Biblia, por ejemplo, son los matrimonios, ¿no? Los matrimonios son alianzas entre dos familias o dos tribus, ¿no? Que al unirse, por ejemplo, un varón y una mujer de dos tribus distintas, pues esas tribus también ahora van a ser una sola familia. En la Biblia también hay una serie de alianzas que Dios va, vamos a decir, manifestando con los seres humanos. Tenemos un ejemplo o varios ejemplos, ¿no? Alianzas con Noé, con Abraham o con Moisés, que es el líder que Dios lo va a poner a la cabeza del pueblo de Israel. Entonces, creo que con esto ya tenemos una noción básica de lo que es, primero, la alianza, ¿no? Dentro de la Sagrada Escritura. Continuamos. Ahora, el tema de la alianza en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La alianza es este eje principal que recorre todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento y es lo que va a permitir unificar los diferentes libros de la Biblia en una historia de la salvación. ¿Por qué historia de la salvación? Básicamente es el hecho de que Dios, ¿no?, se revela al ser humano en su historia, concretamente en la historia del pueblo de Israel y en Jesús de Nazaret, de manera posterior, para revelarles cuál es su plan. Y es que Dios se quiere asociar con el hombre, quiere hacerle parte de su familia divina para rescatarlo de la condición de pecado, ¿no?, y que pueda vivir en santidad. Entonces, básicamente eso es la historia de la salvación que está presente a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Y Dios cómo concretiza esta historia de la salvación a través de diferentes alianzas, ¿no? Y dentro de este tema de las alianzas, la nueva alianza, ¿no?, que tenemos con Jesús en el Nuevo Testamento es el culmen, ¿no?, de lo que también suele llamarse economía de la salvación, ¿no? La economía de salvación es donde Jesús se presenta como la plenitud de la revelación y ofrece la salvación y la comunión plena del hombre con Dios, ¿no?, según su plan divino. Ahorita vamos a explicar un poquito de qué trata este término, economía de la salvación, y cómo se relaciona con los conceptos de alianza e historia de la salvación, ¿no? Justo acá
Por ejemplo, tenemos una imagen de pequeñas historias que se van dando a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Cómo se van concatenando unas con otras. Por ejemplo, no podemos tener diversas historias en el libro del Génesis, ¿no? La historia de los relatos de la creación, de la caída del hombre, las historias de los patriarcas, pero a la vez tenemos historias del libro del Éxodo, ¿no? De, por ejemplo, los libros de Reyes, historias en los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, pero todos estos libros que fueron escritos por autores distintos, ¿no? Se pueden unificar en una sola historia. Y esta historia precisamente se va a unificar en Jesús de Nazaret, y concretamente en el hecho de su misterio pascual, ¿no? Jesús muere, ¿no? Padece en la cruz, muere por nuestros pecados y resucita precisamente pues para darnos la salvación a todos los seres humanos, ¿no? Su Padre Dios lo resucita y abre el camino pues para que el hombre pueda entrar en comunión divina con Dios. Entonces, este hecho fundante que es el misterio pascual de Cristo es lo que permite unificar las diversas historias que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin Jesús de Nazaret, ¿no? Todo este bloque que es el Antiguo Testamento o las Escrituras Sagradas para el pueblo judío no tendrían una conexión con el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué es lo que los unifica? Lo que les hace ser una sola historia es Jesús de Nazaret. Continuamos. Ahora sí, explicar un poquito qué es este término economía de la salvación que les acabo de decir hace unos momentos. En primer lugar, economía deriva de una palabra griega, ¿no? Oikonomía o oikonomos. Oiko significa casa, nomos puede significar ley, ¿no? Entonces, economía, en su sentido etimológico, significa la gestión o la administración o la ley de la casa. Y dentro de lo que es la teología del Nuevo Testamento, se refiere a la revelación de Dios mismo, ¿no? De sí mismo al mundo para la salvación de la humanidad, que va a ser redimida en Cristo, ¿no? O sea, porque ahora los seres humanos en Cristo van a ser parte de su familia, van a ser parte de la casa de Dios. De ahí viene el término, ¿no? Economía de la salvación, ¿no? La administración de la casa de Dios. La economía de la salvación, pues se refiere a la actividad de Dios al crear y gobernar el mundo, y en especial con referencia a su plan de salvación, ¿no? Del hombre o para el hombre, en la persona y en la obra de Cristo, y que también se va a llevar a cabo a través de la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de la nueva alianza, ¿no? Cuerpo de Cristo. Entonces, es de esta manera en cómo se van relacionando estos conceptos, ¿no? Alianza, historia de la salvación y economía de la salvación. Sobre la historia de la salvación y la alianza, ¿no? El plan de salvación de Dios se realiza a través de una serie de alianzas que se dan a lo largo de la Biblia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la alianza con Adán, la alianza con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesús, ¿no? Justo aquí he puesto como imagen la escena de la caída del hombre, porque precisamente la caída de Adán y Eva marca este punto de quiebre que va a dar origen y sentido a la historia de la salvación, o a este deseo y propósito de Dios de salvar al hombre, ¿no? Del pecado en el cual ha caído, ¿no? ¿Y cuál es este pecado en el cual cayó? Pues su origen se remonta precisamente a la caída de nuestros primeros padres. Para hacer así una explicación muy concreta y puedan tener un panorama general del tema de las alianzas en la Biblia, vamos a empezar primero con la alianza con Adán. La alianza con Adán, que lo tenemos en el Génesis, en los primeros capítulos, es una alianza que hace Dios con toda la creación, ¿no? En el cual Adán es mediador. Bueno, básicamente Adán y Eva también son mediadores, y esta alianza incluye un matrimonio, ¿no? Adán y Eva. Y el signo de esta alianza de Dios con la creación, donde el intermediario es Adán, es el sábado.
El sábado es signo de esta alianza. ¿Dónde tenemos esto? No sé si ustedes van a sus Biblias, Éxodo capítulo 31, versículos del 16 al 17, ¿no? En el texto dice básicamente que Dios establece el sábado, ¿no? Como un signo de alianza, ¿no? De Dios con la creación. Y esto es muy importante en la pedagogía bíblica porque cuando nosotros vamos a ver y analizar todas las alianzas que hay en la Biblia, normalmente la alianza va a implicar no solamente una asociación de Dios con el hombre, ¿no? Sino que va a tener unas características determinadas, va a haber una serie de mediadores, ¿no? Y estas alianzas van a incluir al género humano de una forma progresiva, ¿no? En el caso de la alianza con Adán es un matrimonio, y cada alianza también va a tener un signo concreto, un signo visible. Por ejemplo, en la alianza con Noé, la alianza es una renovación de la alianza que Dios tuvo con toda la creación, ¿no? Después del diluvio, ¿no? Eh, y entiéndase que el diluvio significa dentro de la Biblia el juicio de Dios y la purificación del mundo. Una vez que el mundo es purificado por las aguas del diluvio, ¿no? Dios renueva su pacto, su alianza con toda la creación, en el cual Noé es mediador de esta alianza, ¿no? Y esta vez, pues, la alianza incluye un grupo de personas, ya no es un matrimonio, sino es la familia de Noé. Y el signo de esta alianza viene a ser el arco iris, ¿no? El arco que Dios pone en el cielo. Esto lo dice de manera explícita en Génesis capítulo 9, versículos del 12 al 13. Tenemos la alianza con Abraham, ¿no? Es una alianza para revertir el pecado de la Torre de Babel, que lo tenemos en Génesis 11, si es que no me equivoco, y es precisamente con este pecado de todos los pueblos que se unen para construir una torre y llegar al cielo, que Dios pues los castiga dispersándolos, ¿no? Por todo el mundo, confunde sus lenguas, ¿no? Dispersa a todas las naciones. Y Dios lo que va a hacer es, a partir de este castigo, Dios no se olvide de los seres humanos, sino que Dios va a formar un nuevo pueblo a partir de un hombre, concretamente Abraham, y le va a prometer un futuro territorio para que lo habiten sus descendientes. Y a partir de la descendencia de Abraham, pues Dios va a volver a bendecir a todas las naciones. Esto lo tenemos en Génesis capítulo 12. ¿Por qué Dios bendice a todas las naciones? Porque previamente en el capítulo anterior, ¿no? Dios, como castigo por el pecado de la Torre de Babel, dispersa a las naciones. Abraham es el mediador de esta alianza, ¿no? Esta vez incluye una tribu, ¿no? Una familia más extensa, y el signo es la circuncisión, tal como está estipulado en Génesis 17, versículos del 10 al 11, ¿no? Entonces aquí ya estamos teniendo tres ejemplos de alianzas, ¿no? Que se dan. Bueno, acá estamos viendo ahorita alianzas en la Génesis, la alianza de Dios con toda la creación, donde el intermediario es Adán, ¿no? Después de la caída del ser humano, Dios renueva su alianza con Noé, ¿no? Con su familia, el signo es el arco iris. Cuando la humanidad vuelve a caer, ¿no? A causa del pecado de la Torre de Babel, Dios dispersa a las naciones y hay una nueva alianza con Abraham. Bien, hasta aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Y retornamos en el siguiente segmento para poder continuar con este tema de las alianzas en la Biblia. Continuamos en este segundo segmento. Vamos a continuar con esta explicación de una serie de alianzas que se dan a lo largo de la Sagrada Escritura y que precisamente nos ayudan a tener una mejor comprensión de qué es lo que Dios quiere para el hombre, precisamente a partir de la Biblia, y cuál debe ser ese hilo conductor que nos debe permitir tener una mejor comprensión de este texto sagrado. Tenemos ahora la alianza con Moisés.
Es una alianza en donde Dios realiza la promesa hecha a Abraham, ¿no? Libera a las tribus de Israel del dominio de Egipto, los hace su pueblo y los conduce a la tierra de Canaán para que la habiten. El mediador de esta alianza es Moisés, y esta vez va a incluir a todo un pueblo, las 12 tribus. Y el signo de esta alianza es la cena pascual judía, ¿no? Tal como se indica en Éxodo capítulo 12, ¿no? Concretamente en el versículo 14 se dice pues que esta cena debe hacerse de generación en generación como un recuerdo, un memorial, ¿no? Concretamente un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Continuamos. La alianza con David, ¿no? Esta alianza se centra en la promesa de la permanencia del linaje de David en el trono de Judá y el vínculo especial que tendrán el hijo de David con Dios, ¿no? El mediador de esta alianza es David. Esta vez va a incluir un reino nacional, ya no solamente un pueblo, y el signo de esta alianza es el trono davídico, ¿no? Tal como lo expresa según de Samuel 7, versículo 16. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, en cada alianza que se da en el Antiguo Testamento, es una alianza que va incluyendo a más personas. Inicia con un matrimonio, Adán y Eva, después con una familia, ¿no? Noé y su familia, después una tribu, una familia más extensa, ¿no? La tribu de Abraham, después con todo un pueblo, ¿no? La alianza con Moisés, después con todo un reino nacional, ¿no? El reino de David, ¿no? Y así vamos a desembocar en la última alianza. La alianza con Jesús. Esta alianza, que recapitula todas las alianzas anteriores y las perfecciona con un alcance universal y eterno, ¿no? Básicamente la nueva alianza. Jesús es mediador, ¿no? Y esta vez incluye a todas las naciones, ya no es solamente un reino nacional, no solamente es el pueblo judío, sino que es, repito, una alianza con todo el mundo, con todas las naciones, por eso es católica, ¿no? Es una alianza católica, una alianza universal. El signo es la Eucaristía, ¿no? Tal como lo indican Marcos 14, 20, 24, Mateo 26, 26, 28, Lucas 22 del 19 al 20, que son los ritos de institución de la Eucaristía. Entonces, el objetivo, ¿no? De todas estas alianzas, ¿no? Vistas en esta perspectiva cristológica, es prepararnos para la alianza definitiva con Jesús, en donde el alcance es universal, ¿no? Y dicho de otro modo, esta alianza pues es como que nos vuelve a esta alianza original, ¿no? La alianza con la creación, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, ¿no? Claro, el signo de esta primera alianza es con alcance universal, es el sábado, ¿no? Con Jesús se inicia un tiempo nuevo, un tiempo mesiánico, ¿no? Y en este nuevo tiempo, ¿no? Precisamente el domingo, que es el primer día de la semana, va a ser el nuevo, vamos a decir, el nuevo día importante, el día del Señor, porque el sábado va a pertenecer al orden antiguo, a ese orden de la primera alianza, ¿no? En la nueva alianza, donde el rito es la Eucaristía, ¿no? El día del Señor ahora es el domingo, el día que el Señor resucitó, porque marca, ¿no? Este mundo nuevo, ¿no? Este tiempo mesiánico que va a llegar a la plenitud de los tiempos cuando Jesús venga como Señor del mundo. Bien, entonces hasta aquí hemos hecho, yo creo, una síntesis importante de por qué es necesario comprender las alianzas en la Biblia, ¿no? Y ojo, que estamos viendo ahorita una noción muy básica de lo que es una alianza, ¿no? A otras cosas que también les invito a que lo puedan profundizar ustedes y tal vez lo podamos tocar en un programa más adelante, son las diferentes imágenes que Dios
inspira a los agiógrafos para hablar de la alianza, ¿no? Porque en algunas ocasiones la alianza es expresada en un lenguaje de vasallaje, ¿no? Así como en los pueblos antiguos, un rey, ¿no? Promete, vamos a decir, darle protección y seguridad a un pueblo, y este pueblo responde a este compromiso sometiéndose a la voluntad de un rey o de un señor, ¿no? Los famosos tratados de vasallaje que pueden existir en la antigüedad. En ese sentido, Dios también se presenta una alianza en ese sentido. Por ejemplo, en la alianza del Sinaí, Dios se muestra como un Señor que le va a conceder protección, liberación al pueblo de Israel, y el pueblo, como pueblo vasallo, le va a jurar fidelidad, lealtad al Señor. Pero también hay otras imágenes simbólicas de la alianza y son entendidas a veces en un lenguaje matrimonial, ¿no? En el sentido que Dios es presentado como el esposo de Israel, ¿no? E Israel es presentada como la esposa. Entonces, para expresar esta asociación entre Dios con el pueblo elegido, es como un matrimonio, ¿no? Y esta imagen eh, del matrimonio, ¿no? Asociada a lo que es la alianza, es algo que va a utilizar mucho los profetas. En el Nuevo Testamento, la imagen de alianza que va a utilizar Jesús va a ser en clave familiar, ¿no? Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, ¿no? En Cristo, y por ser parte de una familia, tenemos que, vamos a decir, obedecer, seguir las reglas de la casa de Dios, ¿no? En este caso, la ley, las reglas de la casa de Dios sería pues el Evangelio de Jesús. De ahí es donde también va a derivar el término, ¿no? La economía de la salvación, economía salvífica. Entonces, espero que este pequeño recorrido por la Biblia a través de las alianzas, ¿no? Nos ayude a tener un primer acercamiento, ¿no? A cómo poder leer la Biblia, ¿no? Con un hilo conductor, ¿no? Porque claro, o sea, cada libro, ¿no? Es escrito en un tiempo determinado, cada libro a veces aborda una visión, una teología de Dios particular, ¿no? La visión de Dios, por ejemplo, que se tiene en el Levítico es distinto a la visión de Dios que se tiene en los evangelios, ¿no? ¿Cuál es este hilo conductor que nos permite unir todos los libros de la Biblia? Es la alianza. Dios hace una serie de alianzas que nos prepara para esta alianza plena y definitiva con Jesús, ¿no? Para que nosotros podamos participar de esta salvación que Dios nos da, ¿no? Y ahí es donde viene este tema, historia de la salvación, ¿no? Dios va preparando a la humanidad a través de la historia concreta del pueblo de Israel, ¿no? Esta revelación llega a su plenitud en Jesús, ¿no? Con un alcance universal. Ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Sí? Tenemos dos preguntas. La primera es de Araceli Cuscano, escribe desde el Callao. Su pregunta es, ¿por qué en Juan 8, los versículos del 1 al 11, es el texto de la mujer adúltera? Dice, Jesús perdona a la mujer adúltera a pesar de que la ley de Moisés decía que las mujeres que cometen adulterio debían morir apedreadas. ¿Sí? Bien, para responderlo de una manera sencilla, por así decirlo, no ahondar mucho en detalles, Jesús en los evangelios, ¿no? Y concretamente también en el Evangelio de Juan, nos muestra que Él no solamente es la plenitud de la ley de Moisés, sino que en Jesús se da esta perfección de la ley, ¿no? ¿Y cómo se entendía la perfección de la ley en el Nuevo Testamento o en los evangelios? La misericordia, ¿sí? El verdadero hombre justo que cumple la voluntad de Dios no solamente se va a ceñir a la letra de la ley, sino que va a ir más allá, ¿no? Irse más allá de la ley es actuar con misericordia, principalmente con el prójimo, ¿no? Evidentemente. Entonces, en ese sentido, por más que la ley estipula, ¿no? Castigar a los que cometen adulterio,
que no solamente la mujer, sino también el hombre que cometió adulterio con esta mujer del texto, Dios va un paso más allá, ¿no? Es en el sentido de, a pesar que la ley estipula que deben morir, Jesús, como plenitud, como culmen de esa ley, les otorga la misericordia, o le da a la mujer, ¿no? De manera concreta, le manifiesta la misericordia de Dios, que se da de una forma gratuita, porque en el texto ni siquiera te da a entender como que ella pide perdón, ¿no? Simplemente Dios, ¿no? De forma gratuita, en su gracia y con misericordia, le perdona de todos sus pecados y le dice, no, ve y no peques más, ¿no? Pero ese es el sentido. ¿Por qué Jesús perdona a pesar que la ley estipula la muerte? Porque en Jesús se manifiesta la misericordia que Dios quiere que todos tengamos o manifestemos al prójimo, ¿no? Un ejemplo así concreto, chiquito, en la historia, en el Evangelio de Lucas, cuando se habla que José quería repudiar en secreto a María, ¿no? Se habla que José es un hombre justo porque obedece la ley, pero José, en este caso particular, ¿no? Aún obedeciendo la ley, en el cual le permitía, ¿no? Denunciar públicamente a María porque él no la había embarazado, sin embargo actúa con misericordia, ¿no? Porque el texto dice que quiere divorciarse o separarse de ella en secreto para no generar escándalo. Obviamente antes de la revelación del ángel, ¿no? Que le informa que María ha concebido por obra del Espíritu Santo, pero aquí se ve, ¿no? A José, ¿no? El padre adoptivo de Jesús, un hombre justo que cumple la ley, pero lo hace con misericordia, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que más adelante Jesús va a enseñar. La siguiente pregunta es de Julia Alvarado, nos escribe desde Chorrillos. ¿Cómo saber qué partes de la Biblia son históricas o ficticias? A ver, primero hay que tener en cuenta que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de fe, es un libro que busca la salvación del ser humano y que sí tiene ciertos elementos, tiene contenido histórico, pero también hay que entender que el concepto de historia de los hagiógrafos no es el mismo que tenemos nosotros, ¿no? Normalmente para ellos la historia está al servicio de una finalidad catequética y una finalidad pedagógica. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se escriben los textos de la Biblia, su prioridad no va a ser, por ejemplo, mantener esa fidelidad histórica si esto pasó en tal fecha o si pasó de tal forma. Repito, está en función de la catequesis o de una enseñanza. Un ejemplo sencillo con los evangelios. Tenemos en el Evangelio de Lucas que las bienaventuranzas dice que se da en un llano, en un territorio plano. En Mateo, las bienaventuranzas se da en un monte. Entonces, la pregunta es, ¿dónde lo dio? ¿En un monte, en un plano o en un lugar plano? ¿No? A ver, aquí el lugar geográfico en donde lo dio pasa a algo secundario, porque la importancia, lo que el evangelista quiere es que nos quedemos con la enseñanza de las bienaventuranzas, ¿no? Para la comunidad de Mateo, que la mayoría es de origen judío, ¿no? Judeocristianos, el tema del monte tiene una fuerte carga simbólica porque lo van a asociar con Moisés, ¿no? Aquel que dio la ley en un monte, y ahora Jesús, el nuevo Moisés, va a dar también una nueva ley en un monte. Es como para hacer una especie de paralelismo, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en donde el público cristiano básicamente es de origen pagano, este tema del monte tal vez no tenga ningún tipo de significado importante que ellos lo puedan asociar, entonces Lucas simplemente dice que es en un lugar llano, ¿no? Históricamente probablemente haya sido en un lugar plano, ¿no? Entonces, o algunos textos en el Antiguo Testamento en donde cuando se hace referencias, no sé, pues a nombre de reyes o a determinados países o reinos en la antigüedad, ¿no? Ojo, el objetivo del autor bíblico no es darnos una información así detallada
con la objetividad de un historiador del siglo XX, XXI. Ellos dan el dato histórico, pero al servicio, repito, de una finalidad catequética, pedagógica. Entonces, en base a eso, yo diría, ¿cómo poder saber a veces qué partes son históricas o no? Pues es estudiar el contexto histórico de Israel, ¿no? Estudiar cuál ha sido el contexto histórico de los pueblos vecinos. Entonces ahí ya uno puede decir, ah, bueno, esto se ajusta, ¿no? Con lo que podemos tener con fuentes históricas de ese mismo tiempo, ¿no? Para poder determinar qué parte realmente responde a un contenido histórico o el dato frío, por así decirlo, y qué otras partes del texto es redacción del autor, ¿no? Una redacción con una forma de hacer literatura, ¿no? Literatura antigua, ¿no? Y esta literatura, repito, siempre va a tener una finalidad catequética, pedagógica, ¿no? Entonces, en resumen, si yo quiero saber qué partes de la Biblia pueden ser históricas o más que ficticias, yo diría, composición literaria es conocer el contexto histórico, conocer la historia de Israel, la historia de los pueblos vecinos y conocer cómo era la literatura bíblica, ¿no? De esa época, o sea, la literatura del antiguo cercano oriente, ¿no? Que la forma de hacer literatura es distinta a la forma que hacemos literatura en la actualidad. Bien, con esto hemos terminado este programa. Espero que puedan seguir participando, ¿no? Con sus preguntas, ¿sí? Ahí también en la parte de abajo vamos a poner, o va a aparecer en este momento, el correo electrónico donde pueden dejar sus consultas. Nos vemos el próximo programa.